En el observatorio hacemos un monitoreo, luego hacemos un seguimiento, digamos, mucho más profundo de las manifestaciones que se van registrando y muy probablemente la cifra sea superior a esa que vimos ayer hasta las 2 de la tarde. Bueno, y sin embargo eso lo que refleja es que los venezolanos están saliendo a las calles a manifestar, a pesar de el riesgo de contagiarse con el coronavirus, igual están saliendo porque la situación, la crisis, la emergencia humanitaria hace pues que obviamente tengan que ir a buscar servicios básicos como agua potable. Ayer, por ejemplo, en el estado de Miranda vimos al menos 7 manifestaciones hasta esa hora vinculadas con la exigencia de agua potable, la gente buscando con tubos donde llenar, protestas por gas doméstico, en contra de los apagones. Más recientemente, como tú comentabas ahorita, hemos visto que a esta crisis de servicios, a este colapso de los servicios básicos, se suma la crisis de la gasolina, ¿no? Que, por ejemplo, en el mes de abril se reportaron más de 170 manifestaciones vinculadas con la gasolina. Es una situación que pareciera va a seguir agudizándose para los próximos días. Así es, porque veíamos en meses anteriores, incluso el año pasado, algunas protestas en el interior por combustible, no así aquí en Caracas, que bueno, ya llegó la escasez y llegó con toda la fuerza. Pero ¿cuáles son las protestas que más se evidencian? ¿O hay una mezcla de cada una? Tú podrías decir, protestan más por agua, protestan más por luz o electricidad, protestan más por gas. ¿Cuál es la mayor causa de protesta? Bueno, en primer lugar hay que decir que más del 87% de las manifestaciones registradas en Venezuela actualmente son por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, ahí encontramos los servicios básicos, derecho a la alimentación, Uh -huh. derecho al trabajo. Cuando vemos el tema de los servicios básicos, se ubica en el primer lugar del índice de manifestaciones y allí el tema del agua actualmente está abarcando el porcentaje más alto de protestas, Sí. ¿no? Las personas que quisieran indagar de manera mucho más minuciosa en esta data pueden hacerlo en nuestro sitio web, que es Observatorio de Conflictos, y pueden descargar todos los informes y pueden ver cómo ha sido la distribución a nivel nacional. Otro de los elementos, Ana Virginia, importante de esta situación es que la protesta se ha reportado en todo el país, esta protesta social que es la que sigue aumentando. Cuando hablamos de ese 87% de la protesta social nos estamos refiriendo a la data de abril. Cuando ya Ajá. vemos en los días más recientes de mayo, vemos que si bien no hemos presentado el informe porque se presenta a final del mes, Sí. en estas últimas semanas, por el monitoreo que hemos hecho, hemos visto que la protesta social continúa creciendo y sobre todo por los servicios básicos. Estas últimas semanas, ¿te refieres a lo que va de mayo? ¿Ha aumentado significativamente la cantidad de protestas con respecto a abril y anteriormente pues los meses previos? Sí, efectivamente, sigue aumentando en estas últimas semanas de mayo Sí, porque la crisis de los servicios básicos pues está haciendo se agudiza. que los ciudadanos tengan que salir a las calles a buscar dónde conseguir una bombona de gas, buscar alguna toma en la calle para llenar algún tobo, algún pipote con agua, de manera que la situación social sigue agudizándose en nuestro país y bueno, el coronavirus llegó pues justamente a complejizar ya la grave crisis que está atravesando el pueblo venezolano. Claro, esto es un fenómeno interesante porque, a ver, anteriormente muchas personas se limitaban a salir a protestar por la represión, pero en este caso tenemos un elemento adicional y es el riesgo de contagio, una enfermedad que podría ser mortal. Esto no ha sido obstáculo limitante para que la gente salga a la calle a manifestar su reclamo, su descontento, Marco Antonio. Bueno, los hechos demuestran que no, los números demuestran que la protesta sigue aumentando, la protesta social, sobre todo, como les decía, vinculada con servicios básicos. A pesar del riesgo, la gente sabe que existe un riesgo en la Uh calle, -huh. la gente sabe que existe la posibilidad de contagiarse, pero es mucho más crítico no tener servicios, no tener alimentos. Debemos recordar que en Venezuela el salario mínimo alcanza solo a $2 por mes. Entonces nos preguntamos, ¿qué familia puede vivir en cualquier parte del mundo con $2 al mes? Bueno, eso ocurre en Venezuela y eso hace pues que los trabajadores y los padres de familia y las madres de familia tengan que salir diariamente a ver cómo llevan alimentos para sus hogares. Y eso hace justamente que no cumplan con estas medidas que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro de confinamiento, que lo que busca es atornillar los mecanismos de control social que viene desarrollando e implementando en Venezuela desde hace bastante tiempo. El coronavirus ha sido utilizado como una excusa por el régimen de Maduro para atornillar su sistema de control social. ¿Así lo ven ustedes desde el observatorio? Sí, efectivamente lo hemos venido denunciando desde el inicio de la cuarentena, pero desde mucho antes, cómo estas medidas de control social siguen, digamos, atornillándose en Venezuela y lo que estamos viendo, por ejemplo, más recientemente en estas últimas semanas, es que la respuesta que se le da a los vecinos ha sido represión en muchos casos y no resolver los problemas.
Y es por eso pues que la protesta sigue aumentando. En la medida en que la gente no se resuelven sus problemas, en la medida en que no se le garantizan los derechos, pues vamos a seguir viendo esta serie de manifestaciones pacíficas en todo el país. Por eso decimos que es una situación que pareciera va a seguir aumentando para las próximas semanas. Sí, dices que la represión aumenta y fíjate, aquí hay un punto importante y es que, por ejemplo, por citar un caso, en el estado Lara, en la organización de Sucre, hubo detenidos por protestar por servicios básicos, personas que salieron desesperadas justamente a reclamar, fueron detenidos y hay personas además que tienen problemas de salud, que están en ese grupo. Esto no significa un amedrentamiento a la población, esto no limita a que la gente salga a protestar más allá del coronavirus. Marco Antonio. Bueno, eso forma parte de la política de Estado de criminalización y de judicialización y represión de la protesta en Venezuela. Es lo que ha implementado el régimen de Maduro. Sin embargo, los números demuestran que los venezolanos no han dejado de manifestar. Y a pesar de estos casos lamentables y repudiables, como son estas vulneraciones de derechos humanos que ocurrieron en el estado Lara, pues los vecinos de Lara siguen manifestando. Porque lo que mueve al ciudadano es la carencia, es la crisis, es no tener la satisfacción de sus derechos garantizados en sus hogares, por ejemplo, en el caso de los servicios, y esto va a seguir continuando a pesar de la represión. También hay que recordar que durante este periodo de cuarentena han asesinado a 2 personas durante las manifestaciones. Un joven en Bolívar, en Upata, durante una protesta por alimentos, en el mes de abril, y en el mes de abril y a principios de mayo, un joven en el estado Mérida, en una protesta en contra de los apagones. De manera que ahí vemos que la represión continúa siendo la respuesta del régimen de Maduro. Sin embargo, pues los venezolanos continúan exigiendo derechos permanentemente en las calles y de manera pacífica. Y es lo que vimos en Lara, es lo que vimos ayer en la región capital, en al menos 10 estados del país donde se reportaron protestas el día de ayer. Y esta es una situación que va a seguir presentándose porque la emergencia, la crisis, la poca calidad de vida que tienen los venezolanos, pues hacen que estos tengan que ir a las calles a expresar su visión del país, a expresar su descontento, el descontento que sigue creciendo diariamente y que el venezolano, la forma histórica de lucha que tienen los pueblos y el venezolano es la protesta y es la que están implementando en este momento.